en esta tarde no es ninguna casualidad, diría incluso que es hasta providencia del Señor todas las cosas que se han dicho, por las cosas por las que se han orado y también las palabras con las que empezamos este culto en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Me gustaría agradecer en esta tarde al Señor la oportunidad y el privilegio de poder estar aquí de nuevo compartiendo un pensamiento con todos ustedes. Tampoco es casualidad que la semana pasada viésemos de boca de nuestro hermano Javi la oración de Daniel, cómo Dios permite conocer a Daniel el sueño del rey Nabucodonosor y cómo debemos unirnos en oración entre los hermanos. En este día me gustaría hablar de una de estas cosas que a los cristianos ayudan para bien, aunque muchos puedan pensar que no. Me gustaría hablarles de la persecución de los creyentes y me voy a centrar en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles. Veremos lo que ocurre con Pablo en esta estancia en Éfeso, en este viaje misionero. Como los cristianos eran burlados y perseguidos por ir contra la corriente. Vamos a ver en Hechos, capítulo 19, a partir del versículo 11. Últimamente, si estamos bien informados, circulan por las redes noticias de cristianos que son perseguidos. Veíamos, por ejemplo, en el canal de nuestro hermano Daniel Torres, cómo él hablaba de los cristianos en México que eran encarcelados por profesar su fe y sobre todo por negarse a cumplir las tradiciones de la Iglesia Católica y por eso eran encerrados en las cárceles. Vemos también distintos pastores y líderes religiosos que son perseguidos, ya sea por personas que vienen a la iglesia a injuriarles, a insultarles, incluso a hacerles daño físico. Se me ocurre, por ejemplo, el pastor John MacArthur o, por ejemplo, el sacerdote ortodoxo oriental Mar Emanuel, al que le quitaron un ojo. Obispos católicos como Strickland y Vigano, que son perseguidos por hablar de la verdad de las Escrituras. Sacerdotes como el padre Cotas, que después de salir de la Iglesia Católica, de haber estado congregándose en una iglesia luterana, fue más perseguido todavía por la Iglesia Católica. Y tantos otros que quizás no conocemos al día de hoy, que se nos escapan. Así también en el pasado hemos tenido personas como Jan Hus, Lutero, Baldo, Reina y Valera, Miguel Servet, entre muchos otros. Si vamos a lo que pasó en Éfeso con Pablo y los cristianos, los del camino, podemos ver a grandes rasgos la misma persecución que los cristianos están sufriendo, van a sufrir y han estado sufriendo por siempre. No solo hablamos de creyentes después de que Cristo ha venido a esta tierra, de que ha muerto y de que resucitó y ascendió a los cielos. Hablamos también, por ejemplo, de Daniel y sus amigos, del profeta Elías, por ejemplo, y del resto de profetas del Antiguo Testamento. La verdad ha estado, está y estará perseguida hasta que Cristo vuelva con justo juicio a una futuramente necia e incrédula tierra donde, como vemos en los evangelios, ¿acaso encontrará el Señor fe cuando vuelva a esta tierra? Leamos algunos de estos acontecimientos del Éfeso, de la visita del apóstol Pablo. Hechos 19, versículos del 11 al 18 registra: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto.
Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Escuchamos de este primer registro que los cristianos en Éfeso eran bendecidos con milagros de parte de Dios por manos de Pablo. Pero al mismo tiempo había extraños, gentiles en cuanto al camino, la verdad y la vida en Cristo, si es que se quiere ver así, que buscaban, como Simón el mago en Samaria, el poder del Espíritu Santo para hacer los mismos milagros, los exorcismos que hacía Pablo. En el fondo, el corazón de estos exorcistas, de estos judíos que buscaban el poder del Espíritu, lo último que tenía allí era buscar el bien, seguir y servir al Señor. Y por eso las palabras de este espíritu malo que dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Para este espíritu, como ocurrió con Saúl en la cueva de Endor, buscando los consejos del difunto profeta Samuel, el actuar de estos judíos, fue visto más como una burla a la verdad, como una burla hacia Jesús, como una burla hacia los siervos de Dios. Vemos otro tipo de burlas, como podríamos ver en Santiago, capítulo 2, versículo 19, que expresa: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y en esta sociedad vemos como hay muchas personas que se dicen cristianas, que se dicen profesar una religión, pero que después no siguen los parámetros de esa religión, y que incluso no solo no los siguen, sino que persiguen a aquellos que sí siguen los parámetros que vemos en la palabra del Señor. Y es que el primer síntoma de una futura persecución se divide en dos partes: la burla de la verdad, así como también de la fe genuina en las palabras de Dios. Veamos lo que aconteció después. En contexto, Pablo ha llegado a Éfeso, donde hay un templo muy importante de la diosa Diana, así como otros templos a dioses paganos, como puede ser Júpiter. Y él y los que lo acompañan están siendo fructíferos en la expansión del reino, en la expansión del Evangelio. Las personas, como hemos leído, son sanadas, los endemoniados son liberados, judíos y gentiles escuchan las nuevas de salvación y se convierten. Y en palabras de Lucas, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Vemos cómo el Señor estaba obrando poderosamente en estos judíos y gentiles para que creyesen en el Señor, para que abandonasen las prácticas erróneas, para que siguiesen la verdad. La iglesia en Éfeso creía fuertemente y crecía fuertemente, pero el hablar de la verdad no es siempre agradable para todos, y problemas mayores no tardaron en aparecer. En este caso, con los artesanos, que labraban una fortuna con los ídolos, al igual que lo hacen, por ejemplo, en esta ciudad de Sevilla. Escuchamos de Lucas en Hechos, capítulo 19, versículos 23 al 28, que relata: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga
a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Vemos en este texto como Demetrio, buscando las ganancias deshonestas de la misma religión, como así podemos ver el ejemplo de aquella vidente en Filipos o los cambistas del templo de Jerusalén. Todos ellos ven que el mensaje de Pablo, el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo, en concreto, claro está, esta predicación del Evangelio es peligrosa. La gente es liberada de las tinieblas y como el apóstol Pablo dice a los cristianos en Éfeso, en su carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es en verdad que hubo un hombre hace más de 2000 años, como recita una de las canciones del Himnario, y hay un hombre que en humildad completo se entregó, en una cruz su sangre derramó, él vino a darnos vida y salvación. Esta verdad es mucho más poderosa que nada en el mundo. Puede transformar tu vida si es que no lo ha hecho ya. Más que transformar una vida, la palabra lo expresa en términos de transición, de muerte a vida, de tinieblas a luz, de condenación a salvación. Ese poder de Dios para salvación y del cual en Éfeso no estaban los cristianos avergonzados, los llevó a tener en contra a la religión de turno, por cuanto la cruz es locura. Demetrio lleva a ver a los artesanos que Pablo y los del camino eran un peligro para su actual vida de riquezas. El joven rico en Lucas, lo podemos ver también, se marchó muy apenado al saber que sus riquezas lo separaban de seguir al Señor. Y estos religiosos también fueron más allá al decir que Pablo y su predicación contrarrestaban la idolatría de los efesios con la verdad de las Escrituras. Por eso, estos artesanos, preocupados por el negocio de las estatuas, buscaron acallar las voces reaccionarias al grito: grande es Diana de los Efesios. Vemos también otros ejemplos en la historia y en la Contrarreforma tridentina vemos un mismo alzamiento de la idolatría al enarbolar los estandartes y procesionar las estatuas en la calle, así como el enrocamiento hacia el papado que constantemente había buscado hacer prevalecer sus pretensiones de poder desde que el obispo Cipriano de Cartago buscara entronizarse como líder indiscutible de la cristiandad. En tiempos más actuales, dos tipos de gritos son invocados por los idólatras para tratar de condenar la verdad de las Escrituras. Por una parte, el todavía invariado anátema de los ortodoxos, y por el otro lado del cisma, el tan sonado católico ignorante, futuro protestante, como si la verdad fuese menos cierta a causa de los gritos de aquellos que no soportan burlas tan sagaces como las de Elías con los sacerdotes de Baal. Vemos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 27, lo que Elías expresa: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Vemos en este texto cómo Elías, tomando la verdad de las Escrituras, se burla de la falsa religión, al igual que muchos se pueden burlar de la falsa religión con la verdad de las Escrituras. No obstante, hay muchos otros que ante estas burlas lo único que hacen es burlarse y perseguir a los cristianos. Podemos observar en la historia de Pablo que al grito de grande es Diana de los Efesios, estos contendientes de la verdad buscaban agitar al pueblo, como así ocurre en el desierto con el levita Coré, y también ocurre en el juicio entre Jesús y Barrabás, como buscan liberar a uno de los dos, y son los mismos religiosos judíos los que buscan incitar a la multitud para que liberen a Barrabás y condenen a Jesús. Leemos más adelante lo que ocurre en Hechos 19, 29 al 41. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se alzaron
se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: «Grande es Diana de los Efesios». Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: «Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices están con él, tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso». Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Tenemos en la asamblea de Éfeso, y a pesar de las advertencias al apóstol Pablo, a Aristarco, un misionero de la iglesia de Tesalónica, y a Gayo, quien podría ser bien el anciano de Tercera de Juan, bautizado por Pablo en Corinto, y también posiblemente fuese el mismo Gayo que vemos en Romanos como hospeda a Pablo en Roma, así como un judío de nombre Alejandro. Y así, como hemos visto antes en la liberación de Barrabás, el pueblo, muy religioso y seguidor de la mentira satánica de un Dios a medida, no permitiría que estos trastornadores del mundo entero, como se les llamó en Tesalónica, siguieran propagando la supuesta herejía de un Dios que salva a la humanidad mediante la muerte de un solo hombre, y que para colmo de ellos, no solo que hay un solo y único Dios, sino que ese hombre que murió era Dios y una persona distinta a aquel Dios de los cielos en el que creen los judíos. Si escuchamos estas palabras de Alejandro, podemos ver varias figuras más o menos públicas que encajan en este speech, en este diálogo que ensalza también una de las mayores normas de la religión Wicca. Dice la red de Wicca en sus últimas palabras, lo podría leer en inglés pero lo voy a leer en español: «Haz lo que desees mientras no dañes a nadie». Así como Alejandro dijo: «Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa». El peligro de sentencias como las anteriores es el relativismo de una sociedad en la que ya vivimos y que solo nos puede llevar a más persecución contra los cristianos y también contra la verdad que portamos. Afortunadamente para Pablo y para los del camino, Alejandro muy inteligentemente convenció a los efesios de que en el peor de los casos no debía haber ningún alboroto entre ellos y los cristianos, sino entre Demetrio y sus artesanos, y del otro lado Pablo y los otros cristianos. Que así como en Tesalónica había autoridades con quien podían pleitear ambos bandos, ellos también podían hacerlo, pero no tenía por qué concernir estos pleitos a los efesios. Para la gloria de Dios, el Evangelio prevaleció a la falsa religión, a tal punto que, como ya hemos visto en estos mensajes de las cartas al Apocalipsis, a Éfeso se le escriben 2 cartas. Por supuesto, la carta de Pablo a los Efesios y la carta de Juan al ángel de la iglesia en Éfeso.
allá en el Apocalipsis. Y es en estas cartas del Apocalipsis que Éfeso es la iglesia elogiada, la de arduo trabajo, la de paciencia que no puede soportar a los malos, que ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, que los ha hallado mentirosos, que ha sufrido y que ha tenido paciencia, que ha trabajado arduamente por amor del nombre de Cristo y que no ha desmayado. Pero recordemos, hermanos, que así como las iglesias por donde Pablo pasaba podían y recibían la persecución, el objetivo de la iglesia es no desertar. En Mateo 24, versículo 13 se nos exhorta: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No como si la vida eterna dependa de nuestra perseverancia, sino que nuestra perseverancia muestra la vida eterna, de la que seremos y somos partícipes. Por tanto, no debemos de desfallecer, debemos seguir el sabio consejo de Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Vemos en los evangelios, al final de cada uno de los evangelios, como el llamado a la iglesia, el llamado a los creyentes es: id y predicad el evangelio, id y haced discípulos, id y bautizad a los que crean. Por eso, en esta tarde me gustaría recordar las palabras de Josué. Josué, capítulo 1. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En esta tarde y ante dos retos. Por una parte, el hablar a las personas de Cristo, el hablar a las personas de las buenas nuevas de salvación, del Evangelio, el expandir el reino de Dios. Y por otra parte, la persecución que viene de parte de el hablar la verdad de las Escrituras a un gentío, a un mundo que cree que esto es locura. Pues Josué nos dice: esforcémonos y seamos valientes, porque el Señor está con nosotros. Así como Jesús dice en el Evangelio que Él iba a mandar, y efectivamente ya mandó a todos aquellos que creen el Espíritu Santo, para que podamos ser fortalecidos ante la persecución. Para terminar, me gustaría que en esta tarde orásemos por la iglesia perseguida, para que el Señor los siga fortaleciendo y guiando a seguir predicando, sea cual sea la dificultad, y que el Señor obre a través de ellos de manera poderosa. Que el Señor también nos ayude a nosotros mismos a ver su ejemplo y el de los cristianos del pasado, para fortalecer nuestra propia fe y llevarnos a buscar el reino de Dios y su justicia. Así como ya hemos dicho, continuar con la expansión del reino, ya sea a través de la iglesia en Cazalla, a través de los Naranjos, a través de OM House Sevilla u otros ministerios evangelísticos, y que el Señor nos siga bendiciendo grandemente, para que podamos seguir dándole a Dios la gloria y la honra que Él solo merece. A Él sea la gloria. Durante esta semana, puertas abiertas, un día